Para recapitular un poco, abordamos la Segunda Guerra Mundial, vimos sus etapas, vimos sus aliados y vimos los aliados y vimos al eje, ¿verdad? Cómo estaban compuestos estas dos fuerzas que estaban luchando para tener el control, sobre todo de Europa en un caso y el otro para... Buenas noches. buenas noches, don Alan, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien. Eh, para, vamos a ver. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, vimos cómo, por ejemplo, estas dos fuerzas se estaban luchando, una basada pues en esta ideología fascista, en esta ideología de controlar, de dominación y tal, y pues el otro, ¿verdad? Que pues trataba de impedir el avance de estas ideas y, eh, y cómo se pues desarrolló esta guerra, ¿verdad? Vimos más o menos las etapas, como por ejemplo, muy rápidamente el imperio alemán manejado por Adolfo Hitler llegó a someter a Francia, toda la zona, por ejemplo, del oeste de Europa. Y básicamente como no pudo con Inglaterra, hasta que pues se metió Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo estos los últimos, ¿verdad? La Unión Soviética que logró pues derrotar pues a los nazis. Y esto fue un parteaguas en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, primero se crearon ciertas organizaciones eh, para, para tener un nuevo orden mundial, unas nuevas organizaciones que van a generar pues una era de la diplomacia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la ONU, ¿verdad? Que se crea en una conferencia de Yalta, donde está la Unión Soviética, está Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y deciden, por ejemplo, tomar esta idea que había salido antes, llamada la Sociedad de las Naciones, y crear un organismo que sí funcione, ¿verdad? Que no caiga en los errores que cometió la Sociedad de las Naciones, que no lograron, ¿verdad? Impedir esta cuestión bélica, ¿verdad? Que se dio. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Se crea el nuevo orden económico, la dominancia del dólar mediante la conferencia de Bretton Woods. Esta conferencia básicamente lo que hace es crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a las naciones, primero, a reconstruirse de los procesos de la guerra y segundo, para ayudarles, por ejemplo, a insertarse en el mercado global. ¿Por qué? Porque ya la colonización se ve como algo malo. Es decir, aquello que habíamos visto, donde un país dominaba a otro, ¿verdad? Y básicamente toda la materia prima, su mano de trabajo, su mano de obra, toda le servía a un país europeo, esto ya se empieza a ver mal. ¿Y qué pasa? Bueno, que empiezan todos los países de Asia, todos los países de África empiezan a independizarse. Entonces, todo esto empieza a modificarse un poco y se genera un nuevo mundo, ¿verdad? Es decir, ya no hay colonialismo, se ve malo y producto, por ejemplo, del holocausto, que fue la matanza de personas judías, homosexuales y comunistas por parte de los italianos y los alemanes, se crean los derechos humanos. Es decir, ya hay unos derechos humanos, hay una serie de cuestiones que van a ayudar, por ejemplo, a mantener estos derechos humanos que van a ser observados por la ONU. ¿Okay? Entonces, digamos, como repaso, estamos en esto. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que esta guerra genera dos polos importantes. ¿Cuáles son esos dos polos importantes? Bueno, uno son los que vencieron a los nazis, la Unión Soviética, eh, que son los que toman Berlín y lo dañan y pues, logran acabar con el imperio nazi. Y el otro es Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética quedan como las dos megas superpotencias que van a luchar de una manera tácita, es decir, sin rozarse, por ver quién tiene más control. ¿Ok? Entonces entramos al gran tema que se llama la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Bueno, básicamente la Guerra Fría
Se llama Guerra Fría porque es una guerra en la cual está la Unión Soviética y Estados Unidos, pero nunca se llegan a atacar directamente. ¿Sí me entienden? Es decir, es una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más nunca se golpean directamente. Es decir, Rusia nunca atacó a Estados Unidos, ni Estados Unidos nunca atacó a Rusia. Entonces, bajo este contexto, se llama Guerra Fría. ¿Desde dónde a dónde vamos a ver esta Guerra Fría? Bueno, es de 1945 hasta 1990. Es decir, en ese periodo de tiempo, bastante largo, ¿verdad? Para algunos, la Guerra Fría es un constante tira y empuje entre el capitalismo por Estados Unidos y el comunismo manejado por la Unión Soviética. Son dos modelos de vida totalmente diferentes. Por ejemplo, en el capitalismo se ve la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que don Alan, doña Guadalupe, doña Hillary son libres en cuanto ellos tengan el acceso a la propiedad privada. Usted es libre en cuanto usted pueda comprar todo lo que usted quiera, ¿sí? Mientras que el comunismo tienen una otra versión, es decir, todo es comunal. El trabajo, la casa, todo lo que usted pueda ver le pertenece a la comunidad, le pertenece al pueblo, a los trabajadores, ¿ok? Es decir, entonces tenemos dos contraposiciones totalmente opuestas, ¿verdad? Unos que ven en la propiedad privada una cuestión más individualista, de meritocracia, y el otro pues vela por algo más comunal, ¿ok? Esta es una de las imágenes más simbólicas. No sé si alguno, digamos, esto es lo que tenemos más cerca. La mayoría hemos crecido en un ambiente de Guerra Fría, por ejemplo, y es lo más común en la cultura que pues nos permea, por ejemplo, Rocky. ¿Alguno vio Rocky? Rocky 4. ¿Nadie vio Rocky 4? La pelea de este boxeador, la, ¿cómo se llama? La película de este boxeador que se hace a sí mismo, etcétera, etcétera. Nadie la ha visto, sí. Rocky 4. Contra el ruso. Sí, contra el uso. Esa es la máxima expresión de la propaganda, digamos. Van a haber películas así tipo propagandísticas, donde vemos que los soviéticos son malos, que son estas personas frías, ¿verdad? Sin sentimientos, y vemos al estadounidense pues luchando por la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es propaganda, ¿ok? Y nosotros, porque estamos en América, ¿verdad? Somos hartamente bombardeados con este tipo de propaganda. Entonces, la Guerra Fría es muy amplia. Vean que son casi 45 años, ¿verdad? En que van a estar la Unión Soviética y Estados Unidos en una guerra constante. Es un enfrentamiento eh, psicológico, pero quiero que entiendan también que en la Segunda Guerra Mundial se descubrió una nueva fuente de energía, que fue la energía nuclear. Esto provocó un avance tecnológico, tanto en la cuestión científica como en la cuestión de armamento. ¿Ok? Siempre que se genera un nuevo hallazgo en la energía, siempre va a haber, por ejemplo, la cuestión que va a ser social y la cuestión que va a ir a las armas, ¿verdad? Y es así, por ejemplo, que pues va a haber un miedo constante de que Estados Unidos y la Unión Soviética pues se vuelvan locos y generen un holocausto nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en algún momento presionen un botón, envíen sus cabezas nucleares, sus misiles y exterminen a la humanidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de la Guerra Fría? Es un sistema bipolar rígido, es decir, van a haber dos polos que van a obligar a los demás países a alinearse, ya sea al bando estadounidense siendo capitalista y al bando eh, soviético que es comunista. Hay una tensión permanente entre ambos polos. ¿Por qué? Porque necesitan consolidar su liderazgo. Son dos potencias que buscan tener aliados continuos y esto desencadenó una guerra nuclear. Es decir, ambos van a luchar por tener la máxima tecnología en cuestiones nucleares. Entonces tenemos que el armamento nuclear de 1945 a 1990 tiene un auge enorme, es decir, empieza a salir y a salir y a salir armas nucleares. Esto genera un miedo, ¿ok? Quiero que entiendan esto, ¿ok? La
gente que vivió de 1945 a 1990 tienen un miedo constante. ¿De qué? De que la gente, pues, un día amanezcan con ojivas nucleares, ¿ok? Y van a haber discusiones. ¿A dónde? En la ONU. Se toma la ONU como fuente de discusión constante, en el cual, pues, básicamente eh, van a plantear estas ideas, por ejemplo. Entonces, para recapitular, Guerra Fría, dos polos, comunistas y capitalistas, luchando, ¿por qué? Por el control de nuevas zonas. Recuerden que ya el colonialismo dejó de existir. Entonces, hay un nuevo grupo de países que están buscando qué? Pues identificarse. Entonces, va a ser el caldo de cultivo perfecto para que lleguen estos dos polos, ¿verdad? A decir, bueno, vénganse conmigo, y esto básicamente, ¿por qué se enfrentaban? Bueno, básicamente es ideológico, capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo por la Unión Soviética buscaban básicamente expandirse. Entre más expandidos estaban, pues más control tenían. ¿Ok? ¿A eso un equilibrio del terror? Sí. Básicamente los que le comentaban, por ejemplo, este es el reloj, este reloj que ven acá, es un reloj creado por la comunidad científica. Se llama, en inglés se llama Doomsday Clock, que quiere decir que es el reloj del juicio final o del día del juicio final, por así decirlo. La traducción sería correcta. El reloj del juicio final, que se movía en el último cuarto de hora dependiendo de qué tan cerca estuviese un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que había un miedo constante. Es decir, habían paz. Sí, Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron, pero había un miedo constante en la población de que en algún momento estallara esto. ¿Y cómo se ve eso reflejado? Bueno, en la cultura. Por ejemplo, vamos a ver, artes que salen, por ejemplo, tenemos esta que se llama tenemos esta cuestión que se llama The Watchmen, por ejemplo, que es creada por Alan Moore. Esta no, el cómic. Esta es una serie creada por Alan Moore, se llama Los Vigilantes, ¿verdad? Es una cuestión ahí sumamente interesante que aborda este miedo nuclear, ¿verdad? Si ven el arte acá, pueden ver los relojes, pueden leerlo, es uno de mis cómics favoritos. Sé que pueden decir, profe, es un cómic, etcétera, etcétera, pero vamos a ver, es un cómic adulto, no es un cómic para chicos. Profe, no se ve nada en la pantalla. Ay, perdón, perdón, perdón. Ya voy. Ok, creo que ahí lo pueden ver en este momento. Vamos a ver. Compartir, sí, sí, ya lo pueden ver. Este es el cómic, por ejemplo. Este es un meme muy, muy vacilón. Siempre está, que estoy cansado del mundo y de su gente, que es el Doctor Manhattan. Pero pueden verlo, pueden leerlo, es muy interesante. Y bueno, trata ese miedo constante que tiene la humanidad a ser exterminados. Por ejemplo, también pueden ver esta película que se llama Apocalypse Now, que básicamente trata la cuestión de las guerras que vamos a ver más adelante, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, que se da en el contexto de Guerra Fría, ya vamos a tomar, pero que son fuentes, por ejemplo, que abordan este miedo constante que vivieron pues las personas en este pues lapso histórico. Entonces, hay un equilibrio de terror que en algún momento, por ejemplo, estallen pues, en guerras, ¿verdad? Y se ve reflejado en la cuestión de vida. ¿Qué cambios provocó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, básicamente la economía se empezó a replantear, necesitaban un desarrollo, es decir, estos países que dejaron de ser colonias necesitaban saber qué iban a hacer, más o menos lo que nos pasó a nosotros cuando dejamos de ser parte del gobierno de España. ¿Ok? Nosotros tuvimos que replantearnos. ¿Qué somos? Costarricenses. Bueno, ¿qué vamos a sembrar? ¿Vamos a seguir sembrando tabaco, que era lo que sembrábamos en la colonia, o vamos a buscar un nuevo producto? Bueno, sembremos café.
sí, sembramos café, somos Costa Rica, necesitamos un héroe nacional. Bueno, inventamos a Juan Santamaría, inventamos un himno, intentamos buscar una nueva identidad. Básicamente, estas nuevas naciones están en el mismo proceso que pasó Costa Rica. Están intentando desarrollarse, integrarse. ¿Y cómo se van a desarrollar? Bueno, con la experimentación de nuevas formas de gobierno. ¿Por qué? Porque hay dos polos que están jalándolos, ya sea el comunista, vea, vénganse acá, nosotros le damos esto, y el capitalista que le dice, venga, venga con nosotros, nosotros le damos esto. ¿Dónde se ve esto? Bueno, en países, por ejemplo, como Chile, en 1973, con el caso de Salvador Allende, que es el primer presidente comunista que se elige, y le hacen un golpe de Estado, por ejemplo. Nicaragua, que se hace comunista. Tenemos Cuba, por ejemplo, que hay una revolución. ¿Dónde más? Por ejemplo, en África, Etiopía, que deja de ser comunista y se hace capitalista. Es decir, vemos que hay países que están en un estira y encoge luchando por estas ideologías. Las potencias tradicionales perdieron su poderío. Inglaterra, Francia y todos los demás perdieron poderío. ¿Por qué? Porque ahora hay dos megapolos que van a controlar la economía. Uno, el socialista y el otro, el comunista. Resurgió el racismo y por siguiente una lucha para erradicarlo. La ONU crea Israel en una región llamada Palestina, bueno, Cisjordania, y va a condenar, por ejemplo, desde 1947 hasta la actualidad, a una guerra sin fin que no ha tenido, pues, fin, ¿verdad? Es decir, Israel y Palestina aún siguen luchando por el territorio que le pertenece a los palestinos, que producto de una mala decisión de la ONU colocaron ahí, ¿verdad? Y bueno, no hace falta que yo les comente un poco, si han visto las noticias, han visto la cantidad de personas que mueren en Palestina día con día, producto de el control israelita sobre esta tierra. Y se desarrolló una carrera armamentista para generar un mundo más moderno. Por ejemplo, chicos, se crean, por ejemplo, nuevas minas como las MIGs, las granadas, los radares, los mapas de precisión. Por ejemplo, que nosotros podamos usar Waze ahora y ubicarnos en cualquier carretera del mundo es una tecnología de guerra. Es decir, el Internet, por ejemplo, el Wi-Fi y todas esas cuestiones son tecnologías de guerra que nacieron en la Guerra Fría. Es decir, se desarrollaron en la Guerra Fría y después se abren al público en general. ¿Verdad? ¿Por qué se dice que es una guerra indirecta? Bueno, básicamente nunca se enfrentan, ¿verdad? Hay una carrera armamentista, es decir, vean, entonces empiezan estos shows, por ejemplo, a mostrar eh, sus ejércitos, ¿verdad? La cantidad se hacen marchas mostrando la cantidad de misiles, los nuevos tanques, los nuevos aviones, ¿verdad? Entonces, como vea lo que tengo yo nuevo y entonces el otro lo intenta replicar o intenta hacer algo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, esta carrera armamentista provocó, por ejemplo, las armas termonucleares, los radares, los infrarrojos, los MIGs, básicamente toda la tecnología que tenemos de ubicación espacial, el Internet, y esto básicamente lo que provocó, por ejemplo, fue que también estas armas se necesitaron probar. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de islas como Fondo Bikini, ¿verdad? Las islas, por ejemplo, más al norte de Siberia, donde los soviéticos y los estadounidenses utilizaron como pruebas de armas nucleares. Hay un nuevo miedo sobre esto, por ejemplo, eh, sobre las mutaciones, el cáncer, ¿verdad? Eh, bueno, no sé si ustedes son muy seguidores de las películas y tal, pero por ejemplo, Godzilla, esta pues iguana gigante y tal, se genera por ese mismo miedo a la radiación. Es decir, ha caído tanta radiación en ciertos lugares que genera que pues la naturaleza ahí se modifique y se generen estos monstruos, ¿verdad? Esto no es más que el miedo al cáncer, por ejemplo. Es el miedo a estas mutaciones, ¿verdad? Que generan la radiación.
y básicamente todo esto genera una contaminación, una destrucción que básicamente lo que va a hacer es vivir en una paz inducida, pero con un temor constante, ¿sí? Eh, la energía nuclear se abre y, por ejemplo, se empiezan a crear armas de destrucción masiva que después van a dar armas químicas y luego biológicas. Por ejemplo, tenemos el caso de Napal, que es como un arma química que al tener contacto con el aire explota, generando fuegos constantes. Y esta carrera armamentista claramente no va a ser igual. Es decir, los países más ricos van a tener mayor acceso y los países pobres, pues no. ¿Ok? Eh, otro, otro momento de guerra que se ve, por ejemplo, es en la carrera espacial. Bueno, si no saben quién es él se llama Yuri Gagarin, es la primera persona en estar en órbita espacial, es decir, es la primera persona en llegar al espacio. Es soviético, ¿verdad? Siempre que vean este símbolo que diga CCCP, lo que quiere decir es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Son las siglas en ruso. Y básicamente hay una carrera espacial. ¿Por qué? Porque ambas potencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, querían dominar el, el espacio, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que ellos, los soviéticos, son los primeros en enviar a un ser vivo al espacio llamado Laika, que era una perrita que utilizaron, ¿verdad? Para llegar a órbita, por ejemplo, podemos ver. eh, Ella fue Laika, por si la ven acá, ¿no? ¿Verdad que sí están viendo mi computadora? Eh, Ella Laika es el primer ser vivo en estar en el espacio. Lastimosamente no volvió, ya se hizo polvo de estrellas, pero él es el primer ser vivo que hay en la Tierra, ¿verdad? Luego envían el Sputnik, que es el primer radar que va a orbitar, Sputnik 1, que este es el primer radar que va a orbitar la Tierra. Luego tenemos el Sputnik 2, que básicamente es el segundo satélite donde va Laika, ¿verdad? En esta capsulita iba acá, y todo esto se va desprendiendo. Y luego tenemos a Yuri Gagarin, que es él, ¿verdad? Él es la primera persona en orbitar la Tierra. Y luego tenemos la cuestión del Apolo 11, el Apolo 1, perdón, que es el que va a llevar a los 3 astronautas a la Luna. Entonces, pasamos de la Unión Soviética a tener los dos primeros satélites orbitando, a tener el primer humano, y Estados Unidos, de repente, en un programa ultra secreto, lanza el Apolo 1, que es la llegada del hombre a la Tierra, donde van pues estos tipos a orbitar, a llegar a la Tierra. Pero bueno, esta carrera crea, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Bueno, básicamente poder tirarse misiles en el espacio. Ok, vean el nivel de odio que estamos hablando acá, ¿verdad? Que el único fin de conquistar el espacio no era ni científico, ¿verdad? Era básicamente pues matarse, ¿no? Aquí tenemos la división de bloques. El azul es el capitalista y lo más celeste son los países aliados. Los rojos, por ejemplo, son los comunistas, ¿verdad? Por ejemplo, en América tenemos solo dos, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Esto es todo Rusia. ¿Por qué China está en amarillo? Porque China fue comunista, pero luego se enojó con los rusos, ¿verdad? Entonces instauró una nueva forma de comunismo. Y los países que tienen X, ¿verdad? Son países donde van a haber conflictos ampliamente vistos. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, donde derrocan a Salvador Allende. Tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Panamá, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Por acá tenemos el caso de Congo, que son conflictos que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, el caso de Marruecos, el caso de Afganistán. Y
Acá en Medio Oriente vamos a tener un nacimiento de una nueva ideología que se llama el panavarismo, que básicamente es el deseo de los árabes por crear una gran nación, que todo esto, desde acá hasta acá, se cree una sola nación árabe, con los estatutos de Mahoma, que más adelante vamos a ver en el curso qué es lo que buscan y cuáles son sus demandas. Pero básicamente el mundo estaba dividido así, entre dos grandes ideologías que estaban buscando tener el control. Acá lo vamos a ver más poco, más detallado. Por ejemplo, tenemos el primero, el capitalista, que su cabeza va a ser Estados Unidos. ¿Ok? Su área de influencia, América Latina. Nosotros somos conocidos como el patio trasero de Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros porque estamos muy cerca de ellos, ¿verdad? Y Europa del Este se convirtió en su espacio. ¿Ok? Luego tenemos el socialista, donde tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, toda esta cuestión que conocemos como Rusia, China, que después va a abandonar esta cuestión, Cuba y algunas partes de África. Y luego tenemos a los países no alineados, que, bueno, somos unidos por este señor que vemos acá. Él se llama Joseph Broz Tito, él es de Yugoslavia. Entonces, él dice, no, la verdad es que no soy ni capitalista ni comunista, entonces va a recibir los beneficios de ambos mundos. Y este tipo, para que vean, es todo un tema. Joseph Broz Tito era una, una celebridad. Por ejemplo, vamos a ver, eh, Joseph Broz Tito tenía una, una isla y ahí invitaba a las actrices. Por ejemplo, él murió de viejo, ¿verdad? Él fundó la República de Yugoslavia, unió a los Balcanes y tenía una isla en Grecia, porque Grecia era parte de Yugoslavia, donde invitaba bueno, ella, la que ven acá, es una de las actrices más famosas de la época, se llamaba Sofía Loren. Vamos a ver, estaba Marilyn Monroe y Sofía Loren, digamos, que era como la más atractiva, y él hacía fiestas en la isla, invitaba pues a estos grandes actrices, a estas grandes actrices y estas grandes y estos grandes actores estadounidenses. Por ejemplo, tenían a Carlo Ponti, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenían tenían y hacían toda esta cuestión, ¿verdad? Sumamente interesante. Joseph Broz Tito, como le dije, era un rockstar, ¿verdad? Adelantado a su tiempo. Y bueno, básicamente eso es lo que hacía. ¿Cómo se van a ver estas cuestiones? Bueno, en pactos y organizaciones. Van a haber dos. Uno de ellos está vigente a la actualidad. Por ejemplo, eh, perdón, uno está vigente a la actualidad, por ejemplo, que es la OTAN, que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es capitalista, por ejemplo. Es un tratado o un pacto que se da entre los países del Atlántico Norte, donde buscan, por ejemplo, el apoyo mutuo, ¿verdad? Es decir, que no haya, vamos a ver, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, básicamente lo que hacen es protegerse. Y luego tenemos el Pacto de Varsovia, que es el comunista. Este ya no existe, ¿verdad? Este era el símbolo del Pacto de Varsovia. ¿Ok? La OTAN sigue vigente hasta ahora, producto de que la OTAN siga existiendo. Es, por ejemplo, que nace en la guerra de Ucrania, que más adelante vamos a tocar. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que hay dos organizaciones que están luchando por tener control. Uno se llama la OTAN, que es la de Estados Unidos, y otro el Pacto de Varsovia, que es la soviética. ¿Ok? Enfrentamiento. Sí, sí van a haber enfrentamientos, pero nunca van a ser directos. Y esto quiero que lo entiendan. ¿Ok? ¿Van a ayudar a los otros países? Sí. Por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam va a estallar una revolución. Los comunistas quieren tomar el poder. Entonces, ¿quién va a ayudar a los comunistas? Claramente la Unión Soviética. ¿Qué les va a dar? Les va a dar armas, les va a dar comida, les va a dar suplementos. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿cuáles son las organizaciones? ¿La OTAN y cuál otra? Pacto de Varsovia.
es esta, Pacto de Varsovia, que se da, bueno, en Varsovia, lo que actualmente se conoce como Polonia, que era parte de la Unión Soviética, y es comunista, y la OTAN, que es capitalista. La OTAN aún existe, ¿ok? Un pacto ahí que aún sigue existiendo después de que ya se dejó de la Guerra Fría. La OTAN y el Pacto de Varsovia nacen en la Guerra Fría, y de ellos, pues solo queda la OTAN. Como les decía, ¿se van a enfrentar? Sí, pero no directamente. Es decir, van a utilizar a otros. Es, por ejemplo, como yo que esté peleado con don Alan, ¿verdad? Y que utilicemos a doña Guadalupe y a doña Hillary para que se peleen ellas, ¿verdad? Pero ambos y ayudamos a ellas para que se peleen, pero el conflicto real es entre nosotros dos, más nunca nos agredimos, ¿ok? Tenemos, bueno, los primeros roces son por el petróleo iraní. Luego tenemos unos conflictos por Grecia para quién iba a ser capitalista y quién iba a ser comunista. Y los más conocidos, por ejemplo, que es Alemania, que queda dividido en dos, la Alemania comunista, llamada Alemania Federal, y la Alemania capitalista, llamada Alemania democrática, ¿verdad? Y Corea del Norte y Corea del Sur, que hasta en la actualidad siguen, eh, siguen pues teniendo pues estos roces, ¿verdad? Creo que todos conocemos o hemos visto alguna vez los conflictos que hay entre, entre las Coreas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esto que vemos acá es la construcción de una cuestión que va a estar vigente en la mayoría del conflicto de la Guerra Fría, que se llama el Muro de Berlín. Eh, Básicamente, ¿qué pasa? Bueno, Alemania queda dividida. Como ustedes saben, Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y se la dividen entre la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Básicamente, esto dividió al país alemán en dos bloques, el capitalista y el comunista. ¿Ok? Básicamente, en 1949, finalizaron el bloqueo y se dividió Alemania en dos, Alemania federal siendo la comunista y democrática siendo la capitalista. En 1958, Nikita Khrushchev, que es todo un tipo, les voy a enviar un documental, espero que lo vean, sobre él. Nikita Khrushchev es uno de los políticos más sabios que yo conozco, que, bueno, después de la muerte de Stalin, le toca asumir el poder de la Unión Soviética y, bueno, con la muerte de Stalin salen todos estos conflictos y todas estas cuestiones que él hizo, ¿verdad? Perdón, es que va pasando, perdón, es que va pasando una persona súper malcriada con una moto muy ruidosa. Qué vergüenza. Pero bueno, básicamente, tras la muerte de Stalin, pues salen todas las violaciones a los derechos humanos que él hacía, ¿verdad? Sobre todo en Siberia y los trabajos forzados que le hacía pasar a sus opositores. Y Nikita Khrushchev es el que toma el control de la Unión Soviética, que es un monstruo, o sea, es una potencia industrial y que pues básicamente a él le toca decidir sobre la división de Alemania y crear un muro, ¿ok? Que se conoce como el muro de Berlín. Y bueno, básicamente en 1961 se inició con la construcción del muro, que es el que tenemos acá, que pues es muy, muy famoso, ¿verdad? Porque se hizo una canción y todo ahí, ¿verdad? Creo que todo el mundo la ha escuchado, la de Scorpion, cuando se cae el muro. Luego tenemos el de Corea. Este es el mapa de Corea, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea era parte de Japón y queda libre, ¿ok? Cuando se van los japoneses de Corea, eh, empieza un movimiento de buscar qué iban a hacer. El norte era comunista y el sur capitalista. Y empezó una guerra. Esta guerra no ha terminado, chicos y chicas. Es decir, las Coreas aún siguen en guerra. Lo que pasa es que a partir de 1950 firmaron una tregua, pero la guerra aún está vigente. ¿Qué pasa? Que el país se dividió mediante
un paralelo que se llama el paralelo 38, que es el paralelo que recorre pues esta parte del terreno que vemos, dividiendo al país en dos. Esta es una de las guerras más violentas y más sangrientas que vamos a ver acá. A partir de 1950, pues Corea del Norte inició su avance para dominar acá, pero básicamente a partir de 1950 quedaron estacionarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la guerra entró en una cuestión que se llama un bache, es decir, no hay ningún avance de ninguno de ambos bandos. Entonces quedaron estacionados ahí. Es por esto mismo que firmaron una tregua y se instauró una frontera, pero la guerra aún está continua, ¿verdad? Por ejemplo, en Corea tenemos a este señor que se llama Kim Jong-un, que es el hijo de eh, vamos a ver, que es de esta familia, Kim Jong-un. Él, él es el primer líder, por ejemplo, el papá que se llama Kim Jong-un, que es el primero, ¿verdad? Y la hermana, que son los que tienen el poder. Creo que todos pues los hemos visto en alguna vez, ¿verdad? A este líder, pues básicamente él dijo que había sido campeón a él, ¿verdad? Ella, su hermana, eh, la hermana hace poco iba a tomar el poder porque él estaba enfermo y misteriosamente él se recuperó. Pero bueno, es todo un tipo. Él es su abuelo, su papá y el actual líder, ¿verdad?